Hermanos, que Dios les bendiga una vez más, hermanos, a todos. Damos infinitas gracias a nuestro Dios por esta bendición que el Señor nos concede de poder estar en este lugar. Dios bendiga al pastor Saúl Hernández, a la iglesia local. Es una bendición poder estar con ustedes esta tarde. Como decía el pastor Saúl, estábamos comprometidos como iglesia. En diciembre tuvimos una campaña y los hermanos desde este lugar fueron a estar con nosotros allá. Y hasta la misma hora puso el culto, a las 4 me acuerdo que lo iniciamos allá y a la misma hora también. Así que luego el hermano tuvo una actividad por algunas razones, creo que estábamos en velación, no recuerdo, pero el transporte se nos dañó correcto, por ese motivo no pudimos venir. Pero en los planes de Dios estaba que esta tarde nos reuniéramos para dar gloria y honra al Señor. Bendito sea Dios. Dios bendiga de una forma especial al pastor Freddy Molina. Somos hermanos en Cristo y primos también. Así que una bendición estar acá con los pastores de Imerfli, pastor Moisés también, que Dios le bendiga en gran manera. Admiramos en gran manera, lo digo públicamente, el trabajo de estos hombres. Hemos conocido el ministerio del pastor Freddy y sabemos de que como familia han hecho un sacrificio muy grande. Me decía hermano Freddy, yo no sé cuántas veces he caminado desde Jocoro hasta acá, cuando el hermano Freddy comenzó a pastorear en esta iglesia. Así que todo ese trabajo, hermanos, está ahí, anotado ahí arriba. Y la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos lo creen así? Hay recompensa. Y ahora pues al hermano Saúl le está tocando también. Yo sé que un poco sacrificado, pero que el Señor premie ese trabajo, ese esfuerzo misionero. Es digno de reconocer el trabajo misionero que nuestros hermanos hacen y que el Señor sea añadiendo bendición a su obra cada día. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Estamos grabando la predicación de esta tarde, hermanos. Luego la vamos a publicar por ahí a los hermanos que la van a estar viendo. Les saludamos esta tarde desde Hacienda Huachipilín, en Jocoro, Morazán, así es, ¿verdad? Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos en esta hora honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice a su letra: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Venimos en palabras de oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, eterno Dios, en esta hora, por esta bendición, Señor amado, que nos concedes, este privilegio tan especial de estar reunidos para darte honra, gloria y alabanza. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, Padre amado, esta tarde. Señor Jesús, glorificamos tu nombre en esta hora y pedimos, Dios eterno, que seas tú hablando al corazón de la iglesia. Si hay amigos en medio nuestro, también háblale, Señor, a través de tu palabra. A todos, Señor eterno, cuantos estamos reunidos en este lugar, queremos ser edificados, queremos ser redarguidos, Señor amado, queremos ser exhortados, oh Señor eterno, a través de tu santa palabra, que esa palabra produzca fruto en nuestros corazones, Padre eterno, para crecer cada día de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos a meditar estos minutos, hermanos, bajo el tema testigos fieles en tiempos difíciles. Testigos fieles en tiempos difíciles es el tema de esta tarde.
Cuando pensamos en un testigo, hermanos, de forma humana, de forma jurídica, de hecho una figura jurídica, se nos imagina un tribunal, un juicio, un lugar donde se tienen que presentar pruebas sobre algún hecho ocurrido. Y cuando vemos en la palabra del Señor, la palabra testigo o la palabra testimonio va muy ligado a la obra que la iglesia debe desarrollar, instituida obviamente por el Señor Jesucristo desde la gran comisión dada a los discípulos. Esta gran comisión, hermano, incluye básicamente el ser testigos del Señor Jesús. Amén. Estamos llamados, estamos señalados, estamos encomendados con el propósito de ser testigos del Señor. El Señor Jesús da todos los recursos, todas las herramientas para que nosotros podamos testificar de las buenas nuevas de salvación que es el Evangelio del Señor. Cuando el Señor está a punto de ascender a los cielos, los discípulos se le acercan y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha establecido por su sola potestad, pero me seréis testigos, dice el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese testimonio lo darán en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor está diciendo que hay un recurso dado para ese testimonio, y es la llenura del Espíritu Santo prometida para la iglesia. Muchas veces pensamos, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es para muchas cosas, y que el poder del Espíritu Santo es para muchas cosas. De hecho, en este tiempo es cuando un mayor desconocimiento y una mayor confusión hay en cuanto al mover del Espíritu Santo. Porque pensamos que el Espíritu Santo solamente es ruido, que el Espíritu Santo solamente son cuestiones meramente emocionales que llenan la carne o que hacen que la persona se sacuda, se mueva. Hay muchos lugares, hermanos, donde el mover del Espíritu Santo es reducido solamente al tiempo de la alabanza, donde pareciera que la gente hasta está bailando en el momento de la alabanza. Pero el Espíritu Santo no es para eso. El Señor dijo que recibiríamos poder para ser sus testigos. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ese poder es para dar testimonio y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Un testigo de Jesucristo es aquel entonces que vive y proclama la verdad de Dios. ¿Me escuchó? Es aquel que vive y proclama la verdad de Dios. No es un espectador, no es alguien que se queda solamente viendo, solamente observando. No, el testigo del Señor es una persona que está viviendo la palabra que anuncia, que está aplicando el mensaje que comparte, el mensaje que anuncia también para otros. Ahora, si a esto de ser testigo le sumamos un detalle más, y es el hecho de que da testimonio de algo que es verdadero, de algo que es cierto. ¿Sabe usted que muchas personas están guardando prisión porque hubo un testigo falso que fue a declarar algo que no era cierto? Son muchísimos casos de personas, hermanos, que están purgando pena a causa de alguien que dio un testimonio falso. De hecho, en la Biblia encontramos dos casos, aparte del Señor Jesús, donde los testimonios falsos llevaron a la misma muerte a algunas personas. Nabot, en tiempo de Acab y Jezabel, fueron testigos falsos quienes lo llevaron a la misma muerte. Y en el Nuevo Testamento, el diácono Esteban también fue llevado a la misma muerte por testigos falsos que se pusieron en su contra. Pero la iglesia no está dando un testimonio equivocado. La iglesia del Señor no está dando un mensaje falso, un mensaje adulterado. La iglesia del Señor tiene una sola encomienda, y es anunciar la verdad de Cristo, anunciar la verdad del Evangelio con valentía, con la autoridad de Dios y con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Ese testimonio, amada iglesia,
es hecho en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Cada vez más los ministerios que retienen la sana doctrina, el mensaje de Dios, la palabra no adulterada, cada vez más son escasos. Son pocos. Amén. Y hay otro peligro detrás de esto, que hay unos que lo tienen en la boca, pero en la práctica no está. Ese es otro peligro. O sea, no nos podemos confiar, hermano, ni siquiera en la manera en la que las personas hablan. Porque hay predicadores que al escucharlos uno piensa, este es un hombre de Dios. Pero cuando uno ve su caminar, su testimonio, el de su familia, uno se da cuenta que lo que es un hipócrita. Amén. Que no hay una coherencia en lo que se dice y en lo que se practica. El testigo fiel del Señor, viviendo en tiempos difíciles, debe ser coherente. Y la coherencia está en que lo que decimos y lo que practicamos deben ir a la par, deben caminar juntos. Debe haber, hermanos, relación en lo que profesamos, en lo que decimos y en lo que puede verse también en nuestra vida práctica. Pablo anunció al joven pastor Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos incluye, hermanos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es cierto que esos tiempos ya los estamos viviendo? Aún la iglesia del Señor tiende a amar más los deleites de este mundo que a Dios mismo. Aleluya. Amamos más los deleites de este mundo que la presencia de Dios. Amamos más los deleites de este mundo que el servir a Dios con fidelidad, con rectitud, en santidad como Él lo demanda. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Y como estamos viviendo tiempos difíciles, necesitamos que la iglesia del Señor retome, recupere, ocupe la posición de testimonio fiel a este mundo que sucumbe en el pecado, en la maldad, en la destrucción. Hay esperanza todavía. La iglesia del Señor es luz del mundo. La iglesia del Señor es sal de la tierra. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Amén, hermanos. Así que tenemos en la Biblia algunos ejemplos de hombres de Dios. He tomado 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento que nos pueden ilustrar, hermanos, el ser testigo fiel del Señor en tiempos difíciles. En primer lugar, tenemos a un profeta muy poco conocido. Es la única vez que se habla de él en todo el Antiguo Testamento. Tenemos relatos paralelos de él, porque lo tenemos en la sección de los reyes y también en las crónicas. Pero es el mismo relato y me refiero al profeta Micaías. Todavía, hermanos, está casi ya el final del reinado de Acab. Un reinado plagado por la manipulación de una mujer perversa llamada Jezabel. Y también el apartar los hombres de Dios, el exterminar los profetas de Dios y levantar una sarta de profetas mentirosos con tal, hermano, de poder sostener el culto a Baal y a Asera. En ese contexto, el reino ha sufrido una ruptura. Está el reino del sur y el reino del norte. Y Josafat, rey de Judá, sube a donde su homólogo, el rey Acab, rey de Israel. Y hermanos, Josafat va con el propósito de proponerle, ya que ha habido una aparente paz, con el propósito de proponerle unir fuerzas, unirse a ambos ejércitos para retomar una región que originalmente le pertenecía a Israel, pero que ha sido ocupada por los sirios, y era Ramot de Galaad.
Entonces, él propone esto. Y usted conoce la historia probablemente. Y le dice Josafat: no hay un hombre de Dios acá a quien podamos consultar. Y le dice Acab: sí hay uno, pero el problema es que ese hombre solo cosa mala me habla. Nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Así como muchas veces usted viene a la iglesia queriendo que el pastor hable lo que usted quiere oír. Pero usted aquí no va a venir a escuchar lo que quiere usted escuchar, lo que su carne quiere recibir. Aquí va a escuchar palabra de Dios. Aquí va a recibir el mensaje que el Señor envía. Aquí recibirá, hermanos, el consejo que el Señor envía para nuestra edificación. Gloria a Dios. Y le dice: acá está Micaías, pero ese hombre solo me habla cosa mala. Yo aquí tengo 400, le dice. Y ya tenían montado el show. Amén. Ya tenían montado el show. Y están todos allá, hermanos, haciendo sus cosas. Están allá, hermanos, profetizando, hablando lo que ellos consideraban que era correcto. Y uno de ellos le dice: sube a Ramot de Galaad, serás prosperado, obtendrás la victoria y regresarás con bien. Y le digo que todo el show estaba preparado porque había uno que hasta unos cuernos de hierro andaba allá. Amén. Ahí andaba Sedequías con los cuernos de hierro, hermano. Y decía así: acornearás a tus enemigos, los vencerás, se esparcirán delante de ti y regresarás en victoria. Aleluya. Hermano, todo estaba preparado. Acab le brillaban los ojos, porque este era un hombre que lo que quería era satisfacer su propia carne, satisfacer su propio pecado. Hermano, no ser confrontado con la verdad, sino más bien acariciado con la mentira. Gloria al Señor. Pero quería sentirse cómodo, quería sentirse tranquilo. Y Acab está quieto ahí. Pero Josafat se pone en pie y dice: no hay un hombre de Dios, uno siquiera, en medio de estos 400. No hay un hombre de Dios, un siervo de Jehová, un testigo fiel del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Uno siquiera, uno. Y Acab dice: manda, vayan a traer a Micaías. No sabemos dónde estaba Micaías, pero cuando lo van a traer, el mensajero llevaba una orden de este rey perverso. Aleluya. Y le dijo: mira, allá hay 400 y los 400 todos están diciendo, gloria a Dios, que va a haber victoria a una voz. Ni uno se ha atrevido a decir lo contrario. Micaías, yo me imagino, se para y le dice a este muchacho, al mensajero: la palabra que Jehová ponga en mis labios, esa es la que yo voy a decir. Es decir, eres tú un hombre valiente. Amén. Micaías es el testigo que no se vende. Gloria a Dios. Micaías sabe que ser testigo del Señor en este tiempo trae consecuencias graves. Él ha oído lo que le pasó a Elías Tisbita, el sufrimiento de Elías durante los primeros años del reinado de Acab, y cómo todos los profetas se vendieron. Porque quiero decirle, la mayoría de los profetas de Acab eran profetas vendidos, que en un tiempo sirvieron al Señor, pero que se vendieron, hermanos, tras las posesiones y tras el cohecho que Acab y Jezabel les ofrecía. Aún sabiendo Micaías esto, este es un hombre que no se vende, es un hombre que está firme, es un hombre, hermano, que está comprometido con la palabra de Dios. Gloria al Señor. El testigo del Señor está comprometido con su palabra. Aquí no hay compromiso de amigos. Aquí no hay compromiso ni siquiera de familia, hermano. Aquí no hay compromiso de nada. Aquí el único compromiso es con el Dios del cielo, con el Señor que ha revelado su palabra, con el Dios eterno que nos ha salvado de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, esto de predicar la palabra del Señor es una responsabilidad seria. Y aquí
Los hermanos que andan de la iglesia local saben que yo siempre lo digo. Uno acá no conoce ni siquiera padre ni madre. Aquí no hay nada, hermano. Aquí no hay amistades, aquí no hay esposa, aquí no hay... No, la palabra es la palabra. Ese es el testigo del Señor. Uno no tiene mandato imperativo de nada. No hay manipulación de nada. De hecho, hermanos, cuando el predicador se siente un poquito manipulado por algo, eso es peligroso. Porque ese es el espíritu de Jezabel en acción en la iglesia. El siervo de Dios debe estar libertado, debe tener plena libertad para declarar y proclamar la verdad de Dios, se ofenda el que se ofenda, pero que esa palabra produzca fruto, que esa palabra traiga edificación a la vida de la iglesia. Para esto hace falta valentía. Amén. Oiga, 1 contra 400. 1. Este es otro ejemplo de tantos que la mayoría no siempre tiene la razón. Amén. Porque siempre aún nosotros tendemos a irnos por la mayoría. Y la mayoría no siempre tiene la razón. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra de Canaán? 10 en contra de subir y 2 a favor. Pero los 10 espías malvados no estaban de parte de Dios, no tenían la razón. Amén. Aquí hay 400 perversos profetizando falsedad y un hombre de Dios. Pero hace falta valentía para que Micaías se plante frente a ellos. Y frente a ellos esté este hombre y le dice a Acab: declárame palabra de Jehová. Y Micaías le dice: sube y serás prosperado. Pero hermano, Micaías recurre a un recurso que también usó Elías. Elías era muy sarcástico a la hora de hablar. Muy sarcástico, se burlaba. ¿Se acuerdan cuando están los profetas de Baal allá rajándose y le dice: griten más fuerte? Tal vez su Dios anda de paseo, anda de viaje, tal vez ha salido, grítenle más fuerte. Se está burlando, se está mofando de ellos. Es lo que hace Micaías. Micaías entra y le dice: Acab, sube y serás prosperado. Pero Acab sabe de que el hombre de Dios no está diciendo lo cierto, no está hablando la verdad. Él sabe que es una burla, hermano, porque hasta el que anda más mal en la iglesia, el que anda sancochado, sabe cuando la palabra es verdad y cuando no es mentira. El problema a veces no es que no sabemos si es cierto o no es verdad, simplemente dureza de corazón, que no queremos someternos a la verdad de Dios, que no queremos vivir la palabra de Dios, pero la discernimos. Amén. La gente lo discierne. No la vive por rebeldía. Gloria a Dios. No la vive por dureza, pero la gente sabe discernir la palabra de Dios. Acab sabía. Gloria a Dios. Acab sabía de que Micaías aquí no está hablando en nombre de Jehová, no está hablando palabra de Dios. Entonces Micaías le dice: ¿quieres oír palabra de Dios? Aquí te va palabra del Señor. Yo vi un trono grande, sublime allá en el cielo, y vi al Señor diciendo: ¿a quién enviaré para que vaya a confundirme? A Acab, ¿qué espíritu enviaré para que vaya y confunda a Acab para que suba a la batalla? Y yo vi que ese espíritu se les metía a estos 400 perversos, que son los que andan gritándote ahí que sube y serás prosperado. Pero la palabra de Dios dice que si subes allá y vas a la guerra, no regresas con vida, muchacho. El Señor te mata, gloria a Dios, por cuanto has desobedecido la palabra, por cuanto te has vendido, por cuanto no has seguido los estatutos del Señor tu Dios. Oiga, hermano, para decir eso hay que ser valiente. Para hacer eso hay que ser valiente. ¿Y sabe qué pasó? Micaías sabe que esto le va a traer sufrimiento. Yo le pregunto: ¿usted está dispuesto a sufrir por la verdad? Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos realmente a sufrir por la verdad? ¿Usted se ha fijado que hay un mal casi que generalizado en todos lados? Que a veces criticamos, por ejemplo, ciertas actitudes en los hijos de otras personas. Dice el hermano: qué cortita anda la falda esa muchacha, dice. Qué mal anda la otra.
pero a veces no ha visto a su hija. Y cuando le regresan y le dice, pero mira a su hija y no ando igual. Sí, pero es que es mi hija, dice. Es que es mi hija. Y comienza a justificarse. No, es que como es mi hija, dice que fíjese que esto. Y comienza la gente a maquinar bien las cosas con tal de justificar algo que no tiene justificación. Amén. Eso está en todos lados. Porque no tenemos disposición. A veces los padres no quieren ni siquiera sufrir una mala mirada de sus hijos. Amén. Menos va a querer sufrir si le toca pedradas, hermano. Menos va a querer sufrir si le toca la hoguera. Menos va a querer sufrir si son limitaciones de la libertad por causa de la verdad de Dios. Micaías no le tiene miedo a nada con tal de hablar palabra de Jehová, con tal de hablar verdad, porque él es un testigo fiel del Señor. Y el testigo fiel simplemente comunica lo que el Señor ha revelado. ¿Cuántos bendicen su nombre? Si es para él, déselo fuerte en esta tarde. Y comienzan los sufrimientos. ¿Se acuerda que le acabo de mencionar a Sedequías, el que andaba con los cuernos? Sedequías se levanta y lo abofetea, lo cachetea a Micaías. Gloria a Dios. Comienza a golpearlo. Comienza a mofarse de él. Y le dice, ¿cuándo se salió? Oiga, qué terrible esto. ¿Cuándo se fue el Espíritu de Jehová de mí para estar en ti, para que hables en nombre de él? Es decir, Sedequías sabe que en un tiempo Jehová habló por nombre de él, pero que él prefirió los deleites de este mundo antes que ser un testigo fiel del Señor. Qué peligroso es, hermano, ser usado por Dios y perder esa bendición solamente por tener la aprobación de la gente, solamente por tener la aprobación de los demás. Qué peligroso es un día haber abrazado la verdad de Dios y perderlo simplemente por el agrado de los demás. No, dice Pablo, ahora busco yo el agrado de los hombres, busco el favor de los hombres. No, porque si busco el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería siervo del Señor. ¿Cuántos adoran su nombre? Aleluya. El testigo de Dios, el testigo fiel del Señor, no le tiene miedo a sufrir. Lo abofetean y le dice a Acab, a Micaías ahora ya no lo dejen libre, ya demasiado, métanlo en la cárcel. Gloria a Dios. Métalo a la cárcel y ténganlo con pan de angustia. Gloria al Señor. Y un poquito de agua. Eso, ¿sabe qué lo significa? Pan de angustia y agua de aflicción. Es que la persona tuviera una sed extrema y le dieran una gotita, solamente para que eso le despertara una sed terrible, más grande de la que tenía. El pan de angustia, ¿sabe qué era lo que era? Pasar días enteros sin comer y darle un pedacito de pan, para que al caerle ese pedacito de pan, hermano, aquel hombre comenzara a sentir aún más necesidad de comer. Un sufrimiento terrible, una situación grande la que este hombre tiene que pasar. Pero le dice a Acab, cuando yo vuelva entonces voy a decidir qué hacer. No, le dijo, si regresas con bien, Jehová no ha hablado, pero yo estoy convencido que el Señor no ha hablado. Por tanto, Acab, es la última vez que te veo, es la última vez que mirarás mi rostro, porque el Señor Dios Todopoderoso ha hablado. ¿Cuántos creen que cuando el Señor habla se cumple su palabra? Mire, hoy hay tantos profetas mentirosos que hay gente que dice, yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero alguien, dice alguien. A alguien Dios le está hablando. No, cuando Dios habla, habla clarito. Habla claro, habla directo. Y cuando Dios habla, tampoco normalmente el mensaje de Dios, hermano, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con situaciones que satisfacen necesidades humanas. No, el Señor lo que trae es mensaje de advertencia. Usted no ve a los profetas del Antiguo Testamento hablando lo que la gente quería escuchar. El mensaje de ellos era duro, difícil, pero ellos eran testigos fieles del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Y bueno,
Una característica más de Micaías es que él tiene confianza en que el Señor cumplirá su palabra. Y se cumplió. Tal como el hombre de Dios lo dijo, así ocurrió. ¿Qué pasó con Micaías? No sabemos. Es probable que haya muerto en la cárcel con pan de angustia y agua de aflicción. Es probable. ¿Perdió algo a Micaías? No. Alcanzó un premio más grande por haber sido un testigo fiel del Señor en tiempos difíciles. Yo avanzo. Hay un segundo profeta del Antiguo Testamento muy conocido, Jeremías. Algunos han llamado a Jeremías el profeta llorón. Pero yo les pregunto, pastores, con un pueblo así, ¿quién no va a llorar? Pues una cosa es decir, ¿verdad? Llorón, pero están en los zapatos de Jeremías. ¿Quién no va a llorar? Bueno, Jeremías vivió en una época terrible, en una situación social, política, espiritual, de una crisis grande, hermano, a la que este hombre se tuvo que enfrentar. Pero Dios lo escoge. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor también a nosotros nos ha escogido? Y le dice a Jeremías: yo te he escogido antes que te formase en el vientre de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Bendito Dios. Y todo el ministerio de Jeremías, hermano, no se lo puedo relatar todo, pero fue un ministerio de grande sufrimiento. Para resumirle, la gente se burlaba de Jeremías. Y Jeremías decía: he venido a hacer burla, he venido a hacer escarnio. Todos los días, todos ellos hablan en contra de mí, se burlan, se ríen de mí. Gloria a Dios. Lo acusaron de traidor, lo acusaron injustamente. Hermanos, se pusieron de acuerdo con Jeremías también para maquinar en contra de él. Jeremías 18. Se reunieron para maquinar en contra de él. Hermanos, acusarle injustamente para ser entregado en manos del rey de aquel momento. Hermano, fue golpeado de una forma terrible, de una forma, hermano, muy injusta, puesto en un cepo, amarrado en un cepo, hermanos, por el mismo sacerdote de ese momento, que supuestamente era el representante de Dios, el sacerdote. El mismo sacerdote lo ata en un cepo, dice la Biblia. Los enemigos conspiran contra él. Hermano, Jeremías vive en soledad, vive en un aislamiento terrible a causa de esto. Tanto así que Jeremías dice en algún momento: dije más en mi corazón, ya no voy a hablar en nombre de Jehová, ya no voy a mencionar nada del mensaje que el Señor me da, porque cuando lo hablo la gente se ríe de mí, la gente se burla de mí, la gente me critica, la gente quiere golpearme. Se han levantado lenguas mentirosas en contra de mí. Dije: ya no más, dejo tirado el ministerio y me voy. Pero mientras yo decía estas palabras, dice Jeremías, por dentro de mí comenzó un fuego a arder. Gloria al Señor. Un fuego que no pude soportar, un fuego que no podía detener. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y dije: voy a hablar en nombre de Dios otra vez. Pastores, yo no sé, pero creo que hablo en nombre de todos. En el ministerio uno muchas veces piensa hacer lo mismo. Muchas veces. Y voy a testificar algo justamente en ese pasaje, para la gloria del Señor. Hubo una ocasión, algunos hermanos del cuerpo oficial andan acá. Y hubo una ocasión, un día jueves, lo recuerdo muy bien, hace algunos 2 años y medio quizás. Pero lo tengo tan presente que ese jueves teníamos una salida para la iglesia Peña de Oreb, del pastor Wilfredo Peñitas. Y le dije a los hermanos: al regresar de la reunión yo me reúno con el cuerpo oficial. Estábamos pasando una prueba terrible en la iglesia. Y yo, hermanos, ya tenía, solo me faltaba hablar con las autoridades de la misión y renunciar al ministerio. Solo eso es lo que faltaba. Ya lo había hablado con mi esposa me decía: pues pensalo bien. Pero uno en una situación de soledad, de aislamiento, de cuestiones emocionales, pastores, uno toma decisiones equivocadas. Y ese día, en ese lugar, el pastor David predicó un mensaje que yo sentí que todo el mensaje era para mí.
Todo el mensaje. Desde que el hermano comenzó a predicar, yo fue llorar en el mensaje. Y cuando terminó el pastor de predicar, yo me le acerqué y le dije: pastor, y lo peor es que él testificó que él llevaba otro mensaje, pero que el Señor le había dicho que ese mensaje tenía que predicar. Y yo le dije: pastor, todo lo que usted ha dicho, porque él dijo claramente, hay un pastor, dijo que hasta ya tiene decidido que va a renunciar. Así de claro en el mensaje. Y yo le dije: pastor, ese que iba a renunciar fue yo, le dije. El que tenía la decisión de renunciar era yo. Pero en ese mensaje el Señor me fortaleció tanto que cuando llegamos a la reunión, los hermanos líderes me entendieron. Yo les dije lo que estaba pasando y ellos me dijeron: hermanos, reunámonos, sumémonos todos a orar por las noches, y va a ver que el Señor va a dar la fuerza, el Señor va a dar la salida. Y así fue, hermano. Dios es fiel, Dios no se equivoca. Ser ministro del Señor en este tiempo no es cosa fácil. Dar testimonio del Señor, pastores, yo sé que es difícil. Iglesia, es difícil. Amén. Porque normalmente los pastores que estamos tratando de inducir a la iglesia en el buen camino, casi no hay aplausos, casi no hay palmaditas. No, casi no hay reconocimiento. Pero ese es el precio del ministerio. Amén. Y usted, iglesia, aprenda a reconocer y a valorar un hombre de Dios en este tiempo. En este tiempo que los hombres de Dios están en extinción. Si usted tiene un pastor que le habla la verdad de Dios, reconozca, valore ese privilegio. Porque mientras usted está recibiendo la palabra de Dios, hay muchos lugares donde lo que se le está haciendo a la gente es cosquillitas para que la gente no se duerma. Lo que se está, hermano, es cantándole cancioncita de cuna para que la gente esté ahí tranquila. Hay que amar y valorar la palabra de Dios, hermano, porque esa es para edificación, esa es para bendición, esa es para crecimiento. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? Amén. Y Jeremías vive momentos difíciles, pero como testigo fiel se mantiene ahí. Pasa momentos de tristeza, de soledad, como el mismo profeta Elías. Hermano, por causa de la verdad, por causa de la justicia, es probable que usted se meta en problemas con todo mundo. Con todo mundo, por ser testigo del Señor. Pero como testigo del Señor, yo le pregunto: ¿usted está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Si lo llevan a un foso lleno de lodo que apenas está sacando la cabeza, como Jeremías, ¿aceptaría usted? Y que lleguen a preguntarle: Jeremías, todavía hay palabra. Y Jeremías, hermano, todo lleno de lodo: todavía hay palabra de Jehová. Todavía hay. Esa valentía, esa tenacidad. A pesar del dolor, a pesar de la desesperación, a pesar del aislamiento, todo, nadie se quería juntar, hermano, con Jeremías. Óigame, hermano, por hacer la voluntad de Dios a veces hasta somos rechazados por nuestra familia. La familia no entiende, no comprende. Hay familiares que dicen: no, con fulano no hay que juntarse porque es religioso, porque es extremista. Aleluya. Vecinos, familiares, amigos, se sufre rechazo, se sufre, hermanos, oprobio por causa de la verdad. Pero no tenga miedo, el Señor dijo que no tengamos preocupación, al contrario, que nos gocemos y nos alegremos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en el cielo. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, el Señor prometió la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirle, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era dado a los profetas. Amén. Por eso se ungían los profetas, como una señal de la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Era algo simbólico, y el Espíritu Santo venía sobre ellos de tiempo en tiempo. Por eso usted ve a los profetas diciendo: vino a mí palabra de Jehová. Eso no era todos los días, ni cuando el profeta quería. No, era cuando el Espíritu Santo venía sobre él y lo usaba como un instrumento para el pueblo.
Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un privilegio que no le fue dado a los profetas en el Antiguo Testamento ni a Israel siquiera. La iglesia tiene la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Es nuestro consolador. Amén. El Espíritu Santo mora en la iglesia, está en nosotros, está con nosotros. Es el maestro de la iglesia. El Señor dijo: Él les enseñará todas las cosas y los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo ya fue prometido y ya fue dado. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuántos lo sienten? Está con nosotros. Y esa promesa cumplida capacita a la iglesia para ser testigos. Y en el Nuevo Testamento vemos hombres llenos del Espíritu Santo que, hermanos, fueron testigos fieles del Señor. El mártir Esteban, por ejemplo, uno de 7 hombres elegidos para una tarea de servicio. La palabra diáconos es la palabra griega que lo que significa es servidor. Entonces, un diácono era un servidor. Amén. Y servir estrictamente a las mesas. Ellos dijeron, los apóstoles: no está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para ir a servir a las mesas. Escojamos 7 hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. O sea, no cualquiera. Para ir a servir y dar la porción, la ración a las viudas. Amén. No cualquiera. 3 características que Esteban reúne, pero que además también se nos dice posteriormente de la elección de Esteban, juntamente con 6 más, que Esteban también tenía otra gracia, y es que él estaba lleno del poder de Dios. Amén. Y este poder de Dios era manifiesto en Esteban porque él sale. Y ese poder no lo usó solo para servir a las mesas, gloria al Señor, sino que sale y en las calles comienza a pregonar el mensaje de salvación. Y en las calles comienza a hacer prodigios. El Señor, a través de él, comienza a sanar enfermos, comienza a hacer maravillas. Y algunos comienzan a ver con asombro a Esteban, gloria al Señor. Pero otros más lo ven con envidia, otros lo ven con preocupación, porque ven que las multitudes, gloria al Señor, van tras el mensaje que Esteban está pregonando. Así que se ponen de acuerdo para levantar testigos falsos en contra de este hombre de Dios, hermano. Gloria al Señor. Lo llevan a juicio. Y Esteban, en su juicio, cuando toma la palabra, es maravilloso. No usa ni una sola palabra para defenderse. Se le da el tiempo para que se defienda. Él no se defendió. Él lo que comenzó fue a predicar el mensaje del Señor, a hacer una exposición gloriosa, si es para él de hacerlo fuerte. Gloria al Señor. Del mensaje del Señor desde el Antiguo Testamento. Comenzó a explicar cómo en Jesús se cumplía el anuncio de los profetas, el anuncio de la ley. Todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento tenía un fiel cumplimiento en el Señor Jesús. Y concluye diciéndole: ese Jesús al que ustedes mataron, no otros, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, al hombre santo, al hombre de Dios, al enviado del Señor, ustedes lo mataron. Él lo ha coronado de gloria y lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Un testigo fiel, un siervo de Dios que no se detiene, que, hermano, no es intimidado por nada, que anuncia valientemente el mensaje de salvación. A todo esto, sus oyentes, 2 cosas: ya tienen las piedras en la mano y están rechinando los dientes. Así como usted a veces, hermano, cuando el pastor, el predicador está hablando aquí al frente, que solo es torcer la boca, hermano, cuando Dios le está hablando. Que solo es mirar para arriba, hermano. Que solo es levantarse para el baño cuando Dios le está hablando. Gloria a Dios. Comenzaron a gruñir los dientes. Comenzaron a virar los ojos. No soportaban el mensaje de un testigo fiel del Señor.
Y a una, dice la Biblia, comenzaron a lapidarlo, comenzaron a tirarle piedras, hermano, al mártir Esteban. Aquel hombre tirado en el suelo no profirió maldición alguna en contra de ellos, no, sino que identificado con el maestro dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dijo: yo estoy lleno, dijo Esteban, del Espíritu Santo. Veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios, hermano? ¡Qué bendición! Lleno del Espíritu Santo, con un carácter firme. Hay hermanas a veces que aquí se revisten y que están llenas del Espíritu Santo, pero usted las ve al llegar a la casa a pelear por una gallina, llegan con la vecina y ya las agarrarán a pedradas, hermano. O sea, ¿usted cree que ese es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Amén. Y usted ve a Esteban contra los que lo están lapidando, contra los que lo están apedreando. Esteban lo que pide es misericordia. Lo que está pidiendo es perdón. No les digo: ustedes son atados y mentirosos, me han acusado injustamente. No, aquel hombre no dijo nada en contra de ellos. Testificó que veía los cielos abiertos, hermanos. Testificó, hermanos, a causa de la gran visión que el Señor le está concediendo. Aún en el momento más difícil lo están matando, pero él tiene una visión gloriosa, porque él se halla digno, se siente dichoso, se siente contento de ser hallado digno de padecer por la causa de Cristo, de soportar sufrimiento, de soportar todo tipo de males, con tal de testificar con fidelidad el mensaje del Señor. Hoy en día, si hubiera una persecución contra la iglesia actual, muy poquitos perseveraríamos. Voy a cambiar la frase. Muy poquitos perseverarían. Amén. Porque dije perseveraríamos, pero como una cosa es decirlo y otra cosa es estar enfrente ya. Amén. Muy pocos. Porque la iglesia hoy, como está llena de comodidades, estamos llenos de comodidades. Esta es una comodidad la que tenemos, hermano. Hace 100 años la iglesia evangélica en El Salvador no tenía templos donde reunirse. No, se reunían, hermanos, en lugares muy humildes. Y ni siquiera a veces en lugares donde pudieran tener ciertos beneficios. No, a veces en el monte, a causa de la persecución. No había energía eléctrica, no había sonido, no habían carros, hermanos. La gente que tenía que caminar largas distancias, y de noche, y de regreso, grandes tormentas era lo que le esperaba. Pedradas era lo que le esperaba. Gloria al Señor. Y usted quejándose de la bendición que el Señor nos ha dado hoy. Amén. ¿A quién le han pegado una pedrada por venir ahora al culto? Amén. Y espero que no nos peguen ninguna al salir tampoco. Amén. Hermano, pero tenemos tanta bendición que si nos comparamos a los primitivos cristianos, quizás ni cristianos salimos nosotros. Los hombres del ayer, los de la iglesia primitiva, pagaron un alto precio. Usted lee los sufrimientos de Pablo, hermano, lo que tuvo que padecer por el ministerio de la palabra, por llevar el evangelio. Ha leído conmigo en el Apocalipsis. La iglesia de Pérgamo le esperan grandes tribulaciones, pero es una iglesia que no ha renunciado al mensaje de la palabra, aun cuando les mataron a su pastor. Amén.
Este hombre, el testigo fiel que se menciona en Apocalipsis, era el pastor de esta iglesia, que según la historia, hermano, fue sacrificado mientras frente a todos los cristianos de esa comunidad. Fue, hermano, muerto frente a todos los que servían a Dios juntamente con este pastor. Pero ni aun eso los hizo retroceder. La iglesia era perseguida de lugar en lugar, pero si los echaban de un lugar a donde iban, allá llevaban el mensaje de salvación, allá iban anunciando la palabra de Dios. Nada los hacía retroceder, nada los hacía renunciar, nada los hacía volverse de la encomienda recibida del Señor. Y ahora, ¿cuáles son las causas por las que la gente abandona al Señor? Una mala mirada. Amén. Porque no lo saludaron, porque dio 3 pesos para la construcción y el pastor no le dio las gracias públicamente. Por eso se va la gente, hermano. Por eso la gente renuncia al Señor. Por eso la gente le da la espalda a Cristo. Yo creo que estamos muy cómodos. Por eso, hermanos, tenemos tiempo hasta para andarnos metiendo en lo que no nos interesa, para andar opinando de lo que no tenemos que opinar. Cuando hay trabajo afuera, cuando hay almas que están, hermanos, yaciendo sin Dios y sin esperanza, cuando la encomienda de la iglesia debe ser la misma: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir por todo el mundo y ser testigos del Señor. Amén. Antes de llegar al último ejemplo que quiero ponerle, quiero contarle una anécdota de una familia de la iglesia de Esmirna. Este es un relato de escritos, hermanos, de escritores de segunda línea de la iglesia, de allá por el año 200 después de Cristo. Es una anécdota, no está en la Biblia, pero que tiene mucho que enseñarnos. Y se habla de una familia. Usted sabe que la iglesia de Esmirna fue una de las iglesias más perseguidas. De la iglesia de Esmirna era el pastor, el anciano Policarpo, que sufrió y que fue el que dijo: 86 años he servido al Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Por qué yo lo voy a negar ahora? Pero en esta ciudad, en esta iglesia, también había una familia de una madre con 7 hijos. Esta hermana tenía un nombre que nos parece un poco raro ahora, pero así se llamaba ella. Se llamaba Felicidad. La hermana Felicidad. Y esta hermana tenía 7 hijos, según la historia. Los toman y los llevan delante del juez. Y el juez dice que si ellos no dicen que César es Señor y que niegan al Señor Jesucristo, entonces los van a matar. La hermana Felicidad habla en nombre de sus hijos y dice: no vamos a negar al Señor Jesús por nada. Entonces, para tratar de hacer flaquear la fe de la hermana, comienzan a matar a todos sus hijos, desde el mayor hasta el menor, uno por uno, decapitados, uno por uno. Los 6 primeros valientemente dijeron: no vamos a negar al Señor. Yo cuando leí esa historia me conmoví mucho, porque cuando llegaron a donde estaba su último hijo, un niño de 5 años de edad, oiga, hermano, y el soldado romano se le acerca y le dice: si quieres salvar tu vida y no morir como acaban de morir tus hermanos, tienes una sola oportunidad: niega a Jesucristo y di que César es Dios, que el emperador es Dios. Dice la historia que esta familia, a causa de la misma persecución, llevaban semanas sin comer nada. Hermanos, los cristianos lloraban en esta ciudad a causa del hambre, porque nadie les vendía comida, nadie les daba nada para comer. Los estaban presionando de una forma tal. La familia de la hermana Felicidad no era la excepción, tampoco habían comido. Y le dijeron a aquel niño: si niegas a Jesús, aquí hay comida, podrás comer, salvarás tu vida y podrás comer. Y aquel niño llorando, dice la historia, llorando volvió a ver a su mamá, que estaba a lo lejos, y la mamá le dijo: niño, no vayas a negar al Señor Jesús, porque esta noche vamos a cenar con Él, le dijo aquella madre. No lo vayas a negar,
porque esta noche vamos a cenar con Él. Alabado sea el Señor. Entre lágrimas aquel niño dijo: no niego a Cristo. Lo decapitaron, hermano, y luego decapitaron a su madre. Todavía no han llegado al momento de la cena, pero quiero decirle, muy pronto suena la trompeta y nos vamos a encontrar en la patria celestial con hombres y mujeres valientes que sembraron su vida, que ofrecieron su vida para que este bendito evangelio traspasara frontera y llegara donde estamos nosotros. Cuando uno ve estas cosas, uno dice: lo que yo hago no es nada. No es nada. Yo no he sufrido nada. Levante la mano a quien le han tirado agua hervida siquiera una vez por causa del evangelio. No, por chambrosa no, hermano. No, por causa del evangelio. ¿A quién le han pegado una pedrada por causa del evangelio? Ya se nos fueron esos ancianos que contaban esas historias, hermano, de todos los sufrimientos. Y como hoy vivimos una cuestión muy cómoda, no llegamos ni a testigos ni menos a fieles, porque tiempos difíciles sí los estamos viviendo. Y yo quiero finalizar hablándole, gloria al Señor, de dos hombres que usted conoce: Pedro y Juan. Pedro y Juan, apóstoles cercanos del Señor Jesús, por quienes el Señor hizo maravillas en los inicios de la iglesia primitiva. A través de ellos el Señor levantó a aquel hombre cojo que se encontraba a la puerta del templo, por medio de ellos. Y ese milagro les trajo serios problemas. Cuando la gente comenzó a ver el obrar de Dios, aquellos hombres, los religiosos de la época, lo llevaron delante del consejo. Y comenzó Pedro y Juan delante de ellos a predicar el mensaje del evangelio. Amén. Anunciar el mensaje de Cristo. Y ellos le dijeron: les prohibimos totalmente que vuelvan a hablar en nombre de Jesús. Y si vuelven a hablar en nombre de Jesús, hoy solo los vamos a azotar, les dijeron. Pero si vuelven a hablar en nombre de Jesús, la próxima vez no solo los vamos a azotar, sino que también los vamos a matar. Y Pedro y Juan nos dijeron: ¿qué hacemos? Aquí no hay nadie, ¿verdad? Aquí nadie se va a dar cuenta. Digamos que sí, allá afuera pues hacemos otra cosa. No, estos hombres eran valientes, hermano. Porque hay gente que con el chambroso se hace chambroso. Con el que está hablando palabras, hermano, no correctas, palabras corrompidas, también se hace malcriado. Ahí en medio de ellos es otro más. Aleluya. No se distingue. No tienen la valentía de hacer sal en medio de esa, hermano, de esa simpleza. No tiene valor de hacer luz en medio de la oscuridad. El testigo del Señor se diferencia del mundo. Se diferencia de los demás. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y Pedro y Juan le dice: miren, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no podemos callar y no nos vamos a callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso lo vamos a seguir gritando, eso lo vamos a seguir anunciando. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos tienen esa valentía, hermanos? Que el día de mañana viniera una persecución para la iglesia, pastores, y nos digan: ustedes tienen que casar 2 hombres y los tienen que casar. Yo le aseguro, muchos por miedo a la cárcel lo hacen. Y buscan la forma en la Biblia de acoplar las cosas y lo hacen. Sí, hay países donde ya lo están haciendo. Sí, hermano. Hay países donde pastores, en Brasil hay un pastor que es homosexual y que su pareja es un hombre y es pastor. Terrible. Porque la gente siempre busca acomodar las cosas. Pero no podemos callar. Yo quiero que esta palabra le quede en el corazón. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, la verdad de Dios no la podemos callar.
La verdad de Dios no la podemos esconder. Jesús dijo: la luz no se pone debajo de un almud, se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Hermano, ese es el testimonio de un siervo de Dios, de un siervo fiel. A Pedro y Juan ese día los azotaron con grande ímpetu, pero Pedro y Juan salieron cantando, glorificando a Dios, gozosos, dice la Biblia, por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de la palabra del Señor, por causa de la verdad, por causa de la justicia. Ahora, la iglesia del Señor en este tiempo debemos ser testigos fieles de Dios en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es el recurso que el Señor ha dado para que tengamos la valentía. Pero es valentía para ser testigos fieles del Señor. No importa lo que tengamos que padecer, le dice el Señor a una iglesia: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará mano de ustedes, los meterá en la cárcel, van a tener tribulación por 10 días. No tengan miedo, sean fieles hasta la muerte, que yo les daré la corona de la vida. Sean fieles hasta la muerte. Manténgase firme, iglesia, manténgase en fidelidad para el Señor. Venga lo que venga, sople la tempestad que sople, estamos comprometidos con el Señor, estamos comprometidos con su evangelio, estamos comprometidos con la palabra de serle fieles a Él hasta que Él venga o hasta que la muerte nos sorprenda. Dele su ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por su palabra. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor amado, en esta tarde. He hablado, Señor amado, lo que tú pusiste en mi corazón. He dicho, Señor amado, lo que tú has puesto en mi corazón. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por hablar a mi corazón, Señor amado. Gracias por hablar a la iglesia, a los pastores, a todos los que estamos, Señor amado, reunidos en este lugar. Padre amado, en esta hora quiero darte gracias porque esta palabra nos ha desafiado, nos ha recordado, Señor amado, que